continuación, la conferencia, la importancia del sueño en enfermedades reumáticas. A cargo de la doctora Virginia Carrizo desde Argentina. Únete a la conversación con el hashtag Caminemos Juntos. Recuerda hacer tus preguntas en el chat. Hablar somos todos. Bueno, hola a todos. Primero quería agradecerles por estar conmigo hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la importancia del sueño en general, pero cómo afecta esto a las enfermedades reumatológicas. Yo soy la doctora Virginia Carrizo Barza, médica reumatóloga, actualmente haciendo un fellow en Canadá. Para esto necesitamos ir por toda esta información que tenemos acá, como la clasificación, la prevalencia, cómo la inflamación afecta el sueño y cómo el sueño afecta la inflamación, el impacto que tiene la salud en general y qué recomendaciones puedo yo darles a ustedes. Para eso tenemos que empezar con clasificación. En 2023 se realizó esta clasificación de los trastornos del sueño, a los cuales lo voy a explicar brevemente a cada uno. El insomnio, que todos conocemos, que es la dificultad para concebir el sueño, pero también el despertarse varias veces por la noche. Los trastornos respiratorios del sueño, como la apnea, que son como pausas de la respiración que afectan, obviamente, negativamente el sueño. Después tenemos trastornos de hipersomnolencia, cuando estamos muy cansados todo el tiempo, que es una enfermedad poco común llamada narcolepsia. Después trastornos del ritmo circadiano, que son asociados a desajustes, por ejemplo, si la persona trabaja de noche y duerme de día. También sonambulismos, terrores nocturnos que suelen dar mucho en fibromialgia, y trastornos del movimiento, como el síndrome de las piernas inquietas, que es cuando hay movimientos repetitivos de las piernas que hacen que altere el sueño. Sabiendo esto, vamos directamente a lo que es la prevalencia de estos trastornos en las enfermedades reumatológicas. Una encuesta en el 2003 en Estados Unidos mostró que el 72%, es decir, una cifra alarmante de adultos mayores de 55 años con artritis, cualquier tipo de ellas, reportó alteraciones del sueño. Y entre ellas, las más frecuentes, el insomnio, seguido por una mala calidad del sueño, el síndrome de las piernas inquietas que les mencionaba previamente, somnolencia diurna, entre todos. Pero esto se da de diferentes prevalencias y diferentes tipos de trastornos en cada enfermedad reumatológica. Si hablamos de la artritis reumatoidea, por ejemplo, la prevalencia es entre el 54 y el 70%, siendo el insomnio el trastorno más frecuente. Después el síndrome de Sjögren, entre una prevalencia entre el 24 al 75%, donde hay una reducción del tiempo total de la mayoría de los pacientes con este trastorno de 5 horas solamente de descanso. En el lupus la prevalencia puede ir entre el 50 al 60%, teniendo diferentes tipos como la apnea, el síndrome de piernas inquietas o la narcolepsia. En la esclerodermia, que en los estudios que he revisado no está determinada con precisión cuál es la prevalencia, pero hay algo diferente a las demás, que es el insomnio por reflujo o por reflujo gastroesofágico o falta de aire. También en enfermedades como la espondilitis anquilosante la prevalencia es alta, y la osteoartritis, que solemos decir que es una enfermedad degenerativa, no inflamatoria, la prevalencia es de casi el 44%, llevando a los pacientes a tener fatiga o cansancio durante el día. En la enfermedad de Behçet también es alta, pero sin datos exactos. Y en la fibromialgia la prevalencia es más del 75%, donde el insomnio, la fatiga y la apnea del sueño se dan en el 80% de los pacientes. En la sarcoidosis, por ejemplo, la prevalencia es un poquito más baja, con un 44%, pero todas estas prevalencias en las diferentes enfermedades afectan de manera negativa la calidad del sueño y la cantidad del sueño. Y acá quiero explicarles una relación bidireccional que existe entre lo que es la inflamación, que es el tener enfermedades reumatológicas que producen inflamación en el cuerpo, y el sueño, que son las alteraciones que estuvimos hablando previamente. La inflamación afecta el sueño y el sueño afecta la inflamación. Entonces, yendo por lo primero, el sistema inmunológico, cuando tenemos una enfermedad autoinmune, el cuerpo está totalmente en inflamación. Y la inflamación no solamente está en las articulaciones como se piensa o en algunos órganos, sino también está en la sangre y en el cerebro. Esto hace que sustancias inflamatorias como
TNF o interleuquina 1B afecte la calidad y la cantidad del sueño y se produzca un círculo vicioso, afectando al sueño, causando despertares frecuentes, insomnio y fatiga. Pero algo muy importante que es, cuando más activa está la enfermedad, peor calidad del sueño va a tener el paciente. ¿Y cómo afecta la falta de sueño al cuerpo? Dormir mal, por su lado, también aumenta la inflamación del cuerpo. Entonces, cuando no dormimos bien, el cuerpo produce más sustancias inflamatorias, afectando el cerebro y el sistema inmunológico, y esto puede desarrollar no solamente empeoramiento de los síntomas de los pacientes que ya tienen enfermedades reumatológicas, sino también aumenta el riesgo a desarrollarlos. Por ejemplo, en estos estudios, donde con personas con insomnio o trastornos del sueño tienen un 47% más probabilidades de tener artritis reumatoidea, lupus y síndrome de Sjögren. Y personas con apneas del sueño tienen un doble riesgo de padecer artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren y enfermedad de Behçet. Obviamente que todas las enfermedades autoinmunes no tienen una sola causalidad, sino que es la suma de riesgo de tener un familiar con una enfermedad autoinmune, la dieta, la exposición a ciertas cosas y también el insomnio como un riesgo más para todo esto aumentar el riesgo del desarrollo de enfermedades autoinmunes. ¿Cómo impacta esto en la salud en general? Porque no solamente impacta a la enfermedad reumatológica, sino toda la salud general. Primero, en el estado de ánimo. Todos habrán sufrido alguna vez insomnio y al otro día se levantan y ven que obviamente el ánimo no es lo mismo. La depresión, porque el aumento de estas citoquinas inflamatorias en el cerebro también aumenta un riesgo a depresión y ansiedad en los pacientes con enfermedades reumatológicas y obviamente la reducción de la calidad de vida en general, que afecta fundamentalmente a la respuesta a los tratamientos. Es decir, que una persona que está bajo tratamiento y que intenta llegar a la remisión, que es resolver o la ausencia de síntomas y signos de la enfermedad reumatológica, esto puede estar obstaculizado por la presencia de inflamación, de insomnio, de trastornos del sueño y de todas de estas enfermedades que pueden impactar la salud en general. Entonces acá me voy a detener un poco en las recomendaciones, qué es lo que ustedes pueden llegar a hacer para mejorar todo esto. Primero, el ejercicio regular. Es prohibido decir que el ejercicio no está indicado en pacientes reumatológicos. El ejercicio es una pata fundamental de las enfermedades reumatológicas. El ejercicio tiene que ser regular, es decir, mantenido en el tiempo, ya que reduce el estrés, mejora el descanso y también hay que tratar de evitarlo cuando es intenso, hacerlo durante la noche, porque uno queda sobreexcitado y puede ser difícil conciliar el sueño. El ejercicio tiene que ser el que el paciente, siempre ajustado al paciente, el que pueda mantener durante el tiempo y pueda, obviamente, hacer que el paciente realice con esto de manera segura. Después, mantener horarios, acostarte y despertarte en la misma hora todos los días. Siempre hay mucha gente que me dice, no, que yo ya estoy grande porque los sábados me despierto a las 8 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque durante la semana ha mantenido un horario de despertarse en la misma hora y esto hace un entrenamiento en el cuerpo que después se realiza automáticamente. Evitar pantallas, el uso de la luz de los celulares, los televisores, también alteran el ciclo del sueño, es decir, que hay que evitar el contacto con ellos por lo menos 2 horas antes de conciliar el sueño y un ambiente adecuado. El dormitorio tiene que estar oscuro, silencioso y con una temperatura agradable en lo posible para que facilite el sueño. Y también hay que evitar la cafeína, el alcohol y las comidas pesadas por la noche. Ahora en parte del médico, primero hay que identificar el trastorno del sueño, o sea, tienen que hablar y contarle al médico de que están alterados, tienen trastornos del sueño. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar qué es lo que está pasando. Primero revisar los medicamentos, obviamente tratar de que la enfermedad esté controlada, detectar los posibles trastornos y derivar a estudios del sueño que se pueden realizar si es que son necesarios. Segundo, manejar alteraciones del sueño. Es decir, mejorar el dolor, mejorar el estrés, mejorar la depresión, y acá es un tratamiento multidisciplinario. No solamente el reumatólogo te va a ayudar a
que controles la enfermedad, sino que te va a derivar a los médicos que son especialistas en sueño para poder actuar en conjunto y disminuir todo esto. Y también la terapia cognitivo-conductual es muy importante en el insomnio crónico, sobre todo en pacientes con fibromialgia. Y después tratar cada trastorno específico, pero estos tratamientos obviamente que van a depender y van a ser prescriptos por el médico. Como por ejemplo en la apnea del sueño el CPAP, en el insomnio considerar algunos fármacos en el caso en que sean severos, entre otros. Así que les agradezco mucho por su atención, estoy feliz de tomar cualquier pregunta y esta es mi web social para que me puedan seguir y seguir mis consejos. Muchas gracias.